Para nosotros es interesante, sobre todo lo que decía el presidente, no vamos a esperar a que termine el curso, no se puede continuar con las clases a distancia, ayudan, pero no es lo mejor. Y precisamente para analizar sobre esto, yo tengo el gusto de saludar al director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, Juan Martín Pérez García. ¿Cómo estás, director? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Gracias, muy buena tarde. Gracias, Gabriel, por esta oportunidad. Y bueno, también me sumo a qué bueno que el presidente ya se pronunció sobre este tema. No hemos escuchado en consecuencia la respuesta de la nueva secretaria de Educación, la profesora Delfina, que es a quien le va a corresponder hacer ajustes normativos, tomar, por supuesto, acuerdo con el sindicato magisterial o los sindicatos magisteriales, pero sobre todo trabajar junto con la comunidad educativa, que se integra por autoridades, familias, por supuesto los niños, niñas y adolescentes, para identificar la mejor forma de retornar de forma gradual, segura y sobre todo de manera participativa. Claro. Oye, director, más allá lo primero debe de estar, me queda clarísimo, la salud, pero más allá de la salud, ¿hasta dónde crees que se puede empezar a atorar con una grilla sindical o con una, de pronto, hay que recordar que, bueno, por un lado el CENTE, el Sindicato Nacional, y por otro lado la coordinadora, ¿podríamos de pronto ver estas grillas sindicales que no van a ayudar mucho al regreso a clases? Sí, claramente, esto es una realidad, es parte de lo que ha significado que el magisterio en su conjunto, con sus dos expresiones del sindicato y la coordinadora, hayan establecido un vínculo político con el partido gobernante. De hecho, en esta misma perspectiva, el retorno a las escuelas no sucederá, o sea, es un hecho, no sucederá antes de las elecciones, porque esto pudiera representar riesgos en el cálculo político electoral. Pero aún así es buena noticia que ya se mantenga en la conversación pública. Hay que destacar, Gabriel, que esto se ocasiona porque cientos de familias en todo el país han estado generando iniciativas en redes sociales. Próximamente estarán también realizando acciones públicas, llamando la atención sobre el grave impacto que ha tenido el cierre de las escuelas en la vida de niños, niñas y adolescentes, particularmente en una crisis de aprendizaje. Aquí hay que destacar también el llamado que hizo el pasado 2 de marzo a nivel de América Latina UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, quien colocó bajo la estrategia o el hashtag La Escuela Primero un llamado a los estados para que se pueda priorizar el retorno a la escuela de manera presencial, por supuesto segura, pero sobre todo para reducir el daño que está ocasionando a niños y niñas por un año ya de cierre de las escuelas. Vaya, interesante esto que comentas sobre el cálculo político de la elección. Son 2 meses aproximadamente, 2 meses y medio. Decía el presidente, director, no nos vamos a esperar a que termine el curso, es decir, este curso que debería terminar pues ya en septiembre, agosto, septiembre. En este sentido, ¿qué plan se ve para adecuar el regreso a clases? Me queda claro que así como cientos de restaurantes, comercios tuvieron que habilitar estas puertas especiales, ventanas acrílicas y demás, me parece que en las escuelas tiene que suceder algo similar, obviamente mucho más reforzado. ¿Hay algún plan para que ya sea visible que se esté haciendo, director? De parte de la Secretaría de Educación Pública se emitió a finales del año pasado una guía de cómo tendría que ser este retorno. También está otra que lanzó en enero pasado el estado de Jalisco. Y bueno, estamos en Campeche ahora que recién han recuperado algunas clases presenciales, seguramente encontrando aprendizajes. En América Latina ya hay bastante camino andado, hay algunos países que ya exploraron y que va un poco en la sintonía que había marcado tanto la Organización Mundial de la Salud junto con UNICEF desde hace más de un año, bueno, exactamente 8 meses, donde establecieron que tenía que tener varios apartados. Uno muy importante que mencionas, Gabriel, que es la infraestructura. Necesitamos que sean espacios abiertos, con acceso a agua para lavarse las manos, agua potable, y que también permitan garantizar la sana distancia y obviamente que permitan en la medida posible que las actividades lúdicas sean en espacios abiertos. Por ejemplo, para ilustrar, en España
hace ya tiempo que están en clases presenciales, han estado rotándose de acuerdo al número de alumnos posibles en los espacios, pero algo muy importante es que han utilizado como espacio de trabajo las aulas, perdón, los patios escolares y la calle. Entonces, de hecho, ahora hay algunas movilizaciones vecinales interesantes que están pidiendo que se bloqueen expresamente las calles que están alrededor de las escuelas para que puedan ser los espacios tanto de recreación y juego, como incluso en algunos momentos posibles, también de actividades educativas. Creo que vamos a tener la buena oportunidad de que se hagan cosas interesantes también en México, pero hay otro factor, Gabriel, que no tenemos que perder de vista, y es que en estas negociaciones el sindicato ha dejado muy claro que no regresarán sin vacuna, y con los problemas que nuestro país ha enfrentado para vacunar, va a ser un poquito difícil garantizar, porque son 1 millón de maestros aproximadamente y maestras que tendrán que ser vacunados, y apenas llevamos 5 millones, no se ha terminado el personal de salud, se está iniciando a cuentagotas con las personas mayores de 60 años. Entonces, más allá de la voluntad, también hay un tema de disponibilidad. Salvo que el sindicato cambiara esa decisión, es poco probable que lo podamos, digamos, hacer pronto. Ahora, insisto, es buena noticia que el presidente lo anuncie, que se comience la conversación, pero alcanzamos a ver condiciones reales para que esto suceda en este ciclo escolar. Es urgente, es muy, muy importante que se tomen decisiones, pero si no se hace de manera inmediata y seria, o sea, más allá de una declaración en las ruedas de prensa o en los eventos, no va a tener ninguna trascendencia. Por eso decía Gabriela al inicio, hay que escuchar a la secretaria de Educación, Delfina, cómo lo traduce esta indicación o este señalamiento del presidente. Sí, porque al final de cuentas esta declaración del presidente pues es en cierta manera dar cierta línea, dar cierta indicación, aunque no directamente, pero bien lo dices, ya está la expresión desde el jefe del Ejecutivo. Ahora, regresando también a otro punto importante que al inicio de esta charla comentaba sobre pues el impacto que pueda llegar a tener emocional, psicológica e inclusive en el desarrollo del conocimiento, el boquete o rezago que podamos tener a nuestros hijos, pues es hasta el momento, digo, parece que no hay una radiografía real del rezago, del impacto. Sin embargo, ya hay quien cree, de los que saben, así como tú, que estamos frente a un desastre generacional. ¿Sí estamos frente a eso? Sí, sí, claramente, Gabriel. Mira, lamentablemente en México no se han hecho los estudios correspondientes. Sí, en otros países, por ejemplo, Inglaterra ya ha documentado que los niños pequeños de 0 a 6 años están enfrentando retrocesos, por ejemplo, pérdida de lenguaje, palabras que ya dominaban las han perdido, también retrocesos en el control de esfínteres. Los niños, niñas, adolescentes tienen un desarrollo metabólico cognitivo directamente vinculado al movimiento, aprenden a través de movimiento. Entre más pequeños, mucho más importante el movimiento. El confinamiento lo que ha llevado es una reducción de la movilidad. Tampoco, y esto es súper importante, lo ha señalado tanto UNICEF como la Organización Mundial de la Salud, el mundo adulto, que llamamos nosotros con cultura adultocéntrica o solo pensando en los adultos, ya abrieron cines, plazas comerciales 24 horas, gimnasios, eventos culturales y de otro tipo, pero los niños y niñas no tienen el espacio vital para ellos que es la escuela, donde pueden no solamente moverse, sino sobre todo establecer relaciones sociales y afectivas además de su familia. Para muchos, su familia se ha convertido en un infierno por la dinámica de violencia y en todo esto ha existido abandono del Estado. Por eso es que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en 2 ocasiones ha alertado a los estados, lo hizo por abril del año pasado y lo volvió a hacer a finales del año pasado, 2020, señalando que estábamos en la puerta de una catástrofe generacional, porque no solamente es la crisis de aprendizaje, también es esto que se está conociendo como afectaciones en la salud mental, sobre todo en personas adolescentes, incremento de mutilaciones propias o daños que se lastiman, ideación suicida, mayor incremento de ansiedad, y el otro gran fenómeno que conocemos como orfandad digital. Están mucho tiempo frente a las pantallas, sin alfabetización digital y con adultos que no somos expertos en el tema, ocupados en la sobrevivencia, también con incertidumbre, y los niños y niñas se encuentran en un riesgo latente y que se va a notar en el ámbito solo del aprendizaje, Gabriel, cuando se hagan las pruebas PISA, porque estas pruebas PISA internacionales no van a dejar de hacerse.
y a diferencia de otros países donde se ha invertido tiempo, se ha abierto el diálogo y han existido respuestas de política pública, en nuestro país ha sido un tema negado. Sí, recientemente leía sobre las posibles afectaciones en matemáticas, lenguaje y comunicación. Y para cerrar, regresando al tema de las clases, inclusive hablaba con mis hijos y en las propias guarderías ya hasta ciertos materiales que podrían generar algún tipo de contagio se tienen que cambiar, inclusive las dinámicas de aprendizaje con ciertos materiales como plastilinas, resistol y todo eso se tiene que cambiar completamente y bueno, pues esperemos que sean los tomadores de decisiones quienes estén frente a eso y que se pueda tener un regreso seguro, bien comentas. Juan Martín, ya para cerrar, ¿qué ruta le ves a este llamado que choca, bien dices, con un proceso electoral, un cálculo político? Pues es evitar, imagínate, un brote en una escuela, ¿no? Sí, efectivamente, mira, yo creo que lo importante es mantener esta conversación pública y política. Es central recuperar la comunidad educativa, comenzar a conversar con padres y madres de familia, pero sobre todo, Gabriel, escuchar a niños, niñas y adolescentes, así como tú lo estás haciendo. Necesitamos que ellos y ellas sean escuchados, porque claramente van a ayudarnos a entender cómo puede ser mejor. Tenemos un camino andado en América Latina que nos puede orientar mucho y estos detalles de cómo cambiar la currícula, la dinámica, cómo hacer juegos sin contacto físico, manteniendo la sana distancia, hay mucho, mucho camino ya en todo el mundo y creo que vamos a tener la posibilidad de aprovechar de ello, pero sobre todo va a estar en la perspectiva de que quien le toca tomar decisiones lo haga, que establezca una ruta para esta conversación y que tengamos pues un retorno gradual. No podrá ser igual en todo el país, claramente los últimos lugares serán las grandes ciudades, pero ya pueden regresar en zonas rurales donde el semáforo está en amarillo, en verde o incluso en amarillo podría ser también, como sucede en otros lugares, pero necesitamos pues ya ponernos a caminar en el tema. Sí, bien. Y ese miedo que de pronto se ha enquistado en nosotros. Muchísimas gracias a Juan Martín Pérez García, él es director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Muchísimas gracias. Buena tarde, Gabriel. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, buena tarde. Sí, muy complejo este panorama que tenemos frente al regreso a clases y coincido, es importante que ya el presidente se haya expresado durante este fin de semana sobre el hecho de que ya es necesario empezar a construir la ruta para el regreso a clases.